Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos y las pasiones que mueven el mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Aatai y Serinei, y a descubrir ese amor secreto que conquistó a todos. Prepárense para un viaje lleno de emociones, rumores y, por qué no decirlo, un poquito de misterio. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito de todo corazón a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras historias. ¡Empezamos! La industria del entretenimiento turco nos ha regalado innumerables talentos y, entre ellos, destacan con luz propia Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Ambos son pilares de la actuación en Turquía, reconocidos por su carisma, su talento y, por supuesto, por sus cautivadoras interpretaciones. Pero lo que realmente ha mantenido a la audiencia pegada a las pantallas y a las redes sociales no son solo sus exitosos proyectos, sino también los rumores y las especulaciones sobre su vida personal, especialmente en lo referente a su relación. Hoy vamos a desgranar esa historia, ese amor que, aunque quizás en su momento fue discreto, terminó cautivando a una legión de fans. ¿Cómo empezó todo? La chispa entre Aatai y Serinei, según las crónicas del espectáculo turco, se encendió en el set de la serie Medcezir. Para quienes no la recuerdan, esta producción fue un verdadero fenómeno, un remake turco de la serie estadounidense DOC. Aatai interpretaba a Yaman Koper, un joven problemático con un pasado complicado que encuentra refugio en una familia adinerada, y Serinei daba vida a Mira Beylice, la hija de esa familia, una joven hermosa y privilegiada que se enamora perdidamente de Yaman. La química entre ellos en pantalla era palpable, eléctrica. Se notaba desde el primer momento que algo especial estaba sucediendo. En la ficción, Yaman y Mira vivieron una historia de amor intensa, llena de altibajos, de pasión y de conflictos. Sus escenas juntos eran lo más esperado por el público, y la forma en que transmitían la profundidad de sus sentimientos hacía que los espectadores se identificaran y se emocionaran con cada momento. Pero, como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse para muchos. Los fans, al ver esa conexión tan fuerte en cámara, empezaron a preguntarse si esa química se extendía más allá de las grabaciones. Los primeros rumores sobre una posible relación entre Aatai y Serinei comenzaron a circular discretamente. Al principio eran solo especulaciones, susurros en los pasillos de los estudios y en los foros de fans. Ambos actores eran bastante reservados con su vida privada, y mantenían un perfil bajo fuera de los focos. Sin embargo, la fuerza de las imágenes y la intensidad de su interpretación en Medcezir alimentaban estas sospechas. Se les veía juntos en eventos, en cenas, y las miradas, los gestos parecían decir mucho más de lo que sus palabras permitían. Uno de los momentos clave que alimentó aún más estos rumores fue cuando, después de que Medcezir concluyera, se seguían viendo juntos. Las paparazzi hicieron su trabajo, capturando algunas imágenes de ellos en compañía de amigos, o disfrutando de salidas discretas. Estas fotografías, aunque no mostraban nada explícito, eran suficientes para que la prensa del corazón turca se encendiera. Se les describía como una pareja perfecta, jóvenes, exitosos, guapos, y con una conexión innegable. La narrativa del amor secreto cobró fuerza porque, si bien no había confirmaciones oficiales, tampoco había negaciones categóricas. En entrevistas, ambos solían responder con evasivas o con sonrisas enigmáticas cuando se les preguntaba sobre su relación. Esta ambigüedad, lejos de disipar las dudas, las avivaba. La audiencia quería creer en esa historia de amor, en esos dos jóvenes talentosos que parecían haber encontrado algo especial entre ellos. Y es que la admiración mutua también era evidente. En diversas ocasiones, Aatai ha elogiado el talento de Serinei, destacando su profesionalismo y su increíble capacidad actoral. De igual manera, Serinei ha hablado maravillas de Aatai, resaltando su dedicación y su carisma en el set. Estas palabras, dichas en público, generaban una sensación de complicidad que resonaba en los corazones de los fans. Pero como en toda historia, hubo también momentos de tensión y rumores de crisis. La presión mediática a las giras, los nuevos proyectos, a veces ponían a prueba las relaciones, y la de ellos no fue la excepción. Hubo periodos en los que se especuló con una posible ruptura, alimentados por la distancia geográfica o por la falta de apariciones públicas conjuntas. Sin embargo, una y otra vez, las pruebas de que su vínculo persistía salían a la luz, a veces de forma sutil, otras de forma más contundente.
Lo que hizo que su amor secreto conquistara a todos fue, creo yo, la autenticidad que proyectaban. A pesar de ser figuras públicas de gran renombre, siempre intentaron mantener su relación lo más privada posible, lejos del escrutinio constante y de la vorágine mediática. Esta discreción, paradójicamente, generó una mayor empatía y un deseo colectivo de proteger su intimidad. Los fans no querían invadir su espacio, sino ser testigos, desde la distancia, de una historia de amor genuina. Además, el impacto de Medcezir fue tan grande que los personajes de Yaman y Mira se convirtieron en un referente para muchas parejas. La idea de que los actores que daban vida a esos personajes tan queridos pudieran estar viviendo un amor similar en la vida real era una fantasía que muchos querían que se hiciera realidad. Con el tiempo, aunque nunca hubo un anuncio oficial de noviazgo, la relación entre Atay y Serini se convirtió en un secreto a voces. Las imágenes de ellos juntos, a veces en reuniones sociales, otras en momentos más personales, continuaron apareciendo, confirmando para muchos lo que ya sabían. Se les veía compartir momentos, apoyarse mutuamente en sus carreras, y esa complicidad era innegable. El término amor secreto se volvió muy popular en los círculos de fans y en la prensa. No era tanto un secreto intencionado para generar misterio, sino más bien una forma de describir una relación que se mantenía alejada del show mediático, una relación que florecía en la intimidad y en la discreción. Y esa forma de vivir su amor, de forma tan reservada en un mundo que vive de la exposición, fue lo que precisamente cautivó a una audiencia que quizás estaba cansada de las relaciones expuestas y superficiales. En cada entrevista donde se les preguntaba, la respuesta era similar: respeto por la privacidad. Y eso en sí mismo es un mensaje poderoso. Nos enseñó que el amor no necesita ser gritado a los cuatro vientos para ser real y profundo. Que la conexión entre dos personas puede ser tan fuerte que no necesita la validación externa de las cámaras. A Atay Ulusoy, conocido por su perfil bajo y su seriedad, y Serini Sarkaya, siempre carismática y elegante, formaban una pareja que, más allá de las apariencias, transmitía una armonía especial. Su trayectoria profesional continuó en ascenso, ambos cosechando éxitos en diferentes proyectos, y la prensa siempre estuvo atenta a cualquier señal de su relación. El amor secreto que conquistó a todos entonces no se basó en escándalos o en declaraciones rimbombantes, sino en la química que desbordaba en pantalla, en los rumores alimentados por la admiración mutua, y sobre todo, en su capacidad para mantener su vida privada alejada del circo mediático. Fue un amor que se construyó en la discreción, en la complicidad y en la autenticidad. Y esa autenticidad es lo que al final termina resonando y conquistando. Llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de Atay y Serini. Hemos explorado cómo la química en Medcezir encendió la chispa de los rumores, cómo su discreción alimentó el misterio del amor secreto, y cómo, a pesar de todo, su vínculo terminó cautivando a una audiencia que buscaba autenticidad. Fueron años de especulaciones, de miradas cómplices, de presencias discretas, y de admiración mutua que resonó más allá de las pantallas. Lo que quedó claro es que, independientemente de los dimes y diretes, su conexión era innegable y su forma de vivir su relación, alejada del foco constante, fue lo que finalmente conquistó los corazones de tantos seguidores. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la vida privada de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creían en su relación? ¿Qué es lo que más les atrae de las parejas que mantienen su vida privada más reservada? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de estas historias fascinantes, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.